Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta actividad del Festival Internacional de Cine de Gijón en colaboración con Toma 3, dentro de las actividades paralelas del festival, que dedica también pues, a cosas tan importantes para los amantes del cine como deberían ser o son los libros de cine, sobre todo los buenos libros de cine, ¿no? Esta tarde tengo... Déjame que el que me acabas de dar. Tengo el privilegio y el placer de estar sentado con un buen amigo y con además una de las personas que yo creo que más sabe y mejor escribe de cine en nuestro país. Adrián Sánchez, yo creo que de sobra conocido de muchos de los que estáis aquí. Como digo, quizá uno de los críticos jóvenes más interesantes. Jóvenes, dice el tío. Comparado conmigo. Uno de los críticos más jóvenes que yo, más interesantes y conocedores del mundo cinematográfico, de la historia del cine y sobre todo de parcelas, como bien reza el título del libro que venimos a presentar, ocultas o por lo menos oscuras y marginadas por la historia tradicional del cine, por el estudio, digamos, más académico y más clásico de las materias cinematográficas, ¿no? De hecho, el libro que venimos ahora a presentar, que es este que veis aquí, Oculto en Gran Bretaña, lo digo porque me acaba de regalar este de Sergio Solima y estaba a punto ya de presentarlo. También, aprovechando ya también que estamos aquí porque es uno de mis directores también favoritos. Pero bueno, voy a resistirme a ello y vamos a hablar obviamente de este Oculto en Gran Bretaña, que es el nuevo libro publicado por Adrián, de quien, bueno, pues todos conocéis otras muchas aportaciones a la historia del cine e insisto, a esa historia más o menos, casi habría que decir paralela del cine fantástico, del cine de género, de los géneros, algunos de ellos antes géneros clásicos, ahora géneros casi olvidados, como el western, el polichesco, el thriller, el giallo, y bueno, pues decir que él tiene un talento muchas veces y un talante enciclopédico. Yo todavía estoy recuperándome de aquella historia del cine australiano maravillosa que publicaste con TIB Editores, la única historia del cine australiano que se ha escrito no solo en nuestro país, sino posiblemente una de las pocas que hay a nivel internacional, completísima. En los últimos tiempos pues he tenido oportunidad también de leer algunas de las aportaciones que has hecho en la editorial Notorious a las monografías en las que ambos hemos colaborado en alguna ocasión, o también títulos exclusivamente escritos por ti, como el reciente dedicado a Operación Dragón, al aniversario de la estupenda película de Robert Close que convirtió a Bruce Lee en un auténtico mito, ¿no?, internacional. Y bueno, pues en esta ocasión has elegido uno de mis temas también fetiches, que es la historia del cine oculto de Inglaterra, de las Islas Británicas, ¿no? Y que realmente, bueno, pues todos tendemos casi en la cabeza, incluso muchos de los que somos amantes del género, a pensar automáticamente en la Hammer, en Hammer Films, la gran productora británica de los carreras, que durante los años 50, 60 y casi 70 también, hasta el 76, 77, activo sí. con guía de... La Anastasia Kinski, no recuerdo cómo se titulaba. Tú de David la la hija, sí, aquí, eso es el título original. Especie de... un exploit al final del exorcista. La semilla del diablo. Hecha prácticamente en marcha con la profecía, sobre el proyecto de la profecía, corrieron a hacerla. Aunque luego, basada en una novela de Dennis Witty. Luego la ves, efectivamente, y tiene mucha relación con La novia del diablo, tiene mucha relación con Quatermass incluso, pero una versión es más esotérica, más satánica de Quatermass, que al final La novia del diablo tiene también elementos de eso. Efectivamente. Y bueno, pues eso, que tenemos la mala costumbre, los historiadores y críticos de cine amantes del género, a pensar que el cine británico de género, de terror, ciencia ficción, fantasía, se resume solo en Hammer, pero este libro obviamente demuestra todo lo contrario, ¿no? Que la Hammer es una parte, indudablemente la punta del iceberg, pero debajo hay montones de productoras, montones de productos y además montones de otros directores, escritores, etcétera. Y yo creo que por ahí me gustaría empezar un poco y otras maneras que nos contara exactamente otras maneras de abordar el género. Evidentemente películas pues como El hombre de mimbre no tienen prácticamente nada que ver con la manera de la Hammer. De Michael Reeves, por ejemplo. Exacto, un montón de thriller también, de psychothriller. Circunscribiendo solo a gente que trabajó
durante la época en la que la Hammer estaba activa. Exacto, porque tú abarcas mucho más. O sea, el subtítulo del libro es un siglo de cine que es fantástico, de terror y ciencia ficción en Gran Bretaña. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo te has documentado también para esos aspectos más oscuros, porque de la Hammer hay un montón de libros, tanto en castellano como obviamente en inglés. Pero la idea original del libro era no haber dejado la Hammer fuera. El libro, en una primerísima fase, iba a ser sobre las microproductoras que orbitaron en torno a la Hammer, todo esto, ¿no? Pero, mientras lo estábamos desarrollando, salió un libro sobre Amicus. Entonces dijimos, va a ser un poco redundante y tal esto, ¿no? Y ya mi idea original era esa idea de las microproductoras, tirarla hacia atrás en el tiempo y ir a buscar a los melodramas negros de la Gainsborough, las películas de George King y Todd Slaughter en los años 30, las producciones de Maurice Satir en los más anteriores todavía, para hacer una especie de cronología que llegase, digamos, esa idea de otras productoras que hay alrededor de la Hammer, ¿no? Según lo fuimos desarrollando, dijimos, bueno, al final es un poco absurdo dejar la Hammer fuera porque va a ser como conspicuo en ausencia, como dicen los británicos, ¿no? Entonces, vamos a meter a la Hammer, pero como una más. No la Hammer protagonista de esto, sino la Hammer es algo que sucede mientras todo lo demás está sucediendo a la vez. Y lo vamos a hacer antes de la Hammer, durante la Hammer y después de la Hammer. Cerrando con un siglo, porque me parece más interesante dejar algo contenido que seguir, si este libro se publica en 2023, el año que viene está desactualizado porque van a seguir habiendo películas. Si solo trata hasta el siglo XX, eso ya se acabó y ya tienes 20 años de mirar hacia atrás donde esas películas ya han tenido un recorrido, han quedado o no han quedado, merece la pena reivindicarlas, merece la pena revisarlas. Ya te haces una idea de si esas películas están hablando de su tiempo, porque muchas veces cuando la crítica de cine habla de esta película está hablando de tu tiempo, tú no tienes ni puta idea de si esta película está hablando de tu tiempo o no. Solo vas a saber si esta película habla de tu tiempo dentro de 10 años. No sabes si esta película está hablando de tu tiempo ahora. Las películas, cuando hablamos de las películas, hablan de su tiempo porque las vemos con la perspectiva de un contexto. Si estamos envueltos en ello, el bosque no nos va a dejar, los árboles no nos van a dejar ver el bosque, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa idea del siglo XX como un marco para desarrollar toda esta noción de una forma particular de tratar y de trabajar los géneros que está en Gran Bretaña precine, ¿no? Porque esto, una cosa que tú has tratado muchísimo, que es la literatura y todo lo que va decantándose en el siglo XX y en el cine del siglo XX, que es todo lo anterior. Luego, Christian tuvo la idea, en mi opinión, genial, de no separar la televisión del cine, de integrar la televisión británica en el cine. Que es muy importante. La televisión británica es un motor descomunal en el siglo XX de cultura popular. Y además que prácticamente todos los grandes realizadores y los pequeños allí, están exactamente, y luego hay figuras fundamentales como Nigel Neal. No se puede hablar exactamente que de gente como Nigel Neal sin hablar de la televisión, no se puede hablar de gente como... No se puede hablar del folk horror, por ejemplo, que tuviste un libro extraordinario sobre ello, sin hablar de Alan Garner, sin hablar de Robin Redbreast, sin hablar de todas estas cosas. El folk horror británico nace en televisión. Efectivamente. Y la ciencia ficción británica del siglo XX, como artefacto moderno, nace en televisión, con el que es el personaje más importante de la historia de la ficción, de este tríptico de géneros británico, que es Quatermass, que es original. Drácula y Frankenstein son descomunales, pero son recreaciones. Efectivamente. Quatermass es una creación original, que es algo que no había antes. Una creación original para televisión, que primero se desarrolla en una serie, valga la redundancia, de series, que luego se convierten en películas que ahora son más conocidas que esas series, efectivamente. De hecho, una cosa que pasa con la televisión británica, especialmente con la televisión británica de los años 50 y principios de los 60, es algo similar a lo que pasa con el cine mudo, con el cine silente, perdón, que no se conserva, ¿no? Porque muchos se emitían en directo, no se grababan, las cintas costaban un ojo de la cara y entonces había que grabar encima. Los seriales de Quatermass se grababan en las mismas cintas magnetofónicas que luego se almacenaban en cualquier lado. No es muy distinto a lo que pasó en España también con gran parte de la producción televisiva. Entonces hay muchas cosas que ves los seriales primeros del Doctor Who y quedan 4 capítulos, ves los primeros seriales de Quatermass y quedan 5 o 6 capítulos nada más, en unas condiciones muy 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 precarias además, ¿no? Pero hay que entender que Quatermass en su día fue un fenómeno al punto de paralizar el país. Que la gente iba a ver el experimento del Dr. Quatermass, el último capítulo,
y la gente atestaba los pubs como si estuviera jugando el Liverpool contra el Manchester United allí, ¿no? O la final de la Copa Europa. Iban ahí a ver qué iba a pasar con el Dr. Quatermass, si iba a ser capaz de detener a aquel astronauta que se estaba convirtiendo en un hongo gigantesco que iba absorbiéndolo todo, ¿no? Y además, Quatermass es un personaje que es un humanista, es alguien... Humanista peculiar porque es capaz de sacrificarlo todo también por la ciencia. Es un personaje muy frío al final también, ¿no? Es una cosa... Es muy distinto a cómo aparece luego en el cine, pero no tanto en realidad, ¿no? En el cine lo que hay es un actor americano, es Brandon Levy, lo contratan en una época en que los actores americanos ahí medio decadentes estaban pirándose toda Europa, y algunos aparecían en Italia, otros aparecían no sé qué. Y vendían un poco también en los nombres. Y podían intentar hacer pasar aquella película por una serie B americana en el mercado americano. Era más fácil colocarla con Brandon Levy que con Ralph Richardson o con André Morel, que fue Quatermass en televisión en una época y todo esto, ¿no? Entonces Don Levy le da una brusquedad y una sequedad y un nervio y una cosa que es más americana, ¿no? Más hardboiled casi. Vamos a hacer esto ya, que tanto disquisiciones filosóficas y vamos más al grano. Y luego eso combinado con el tratamiento de la película que hace Val Guest, el director, parece un documental. Es neorrealismo fantástico, ciencia ficción neorrealista. Porque Val Guest lo que hace es algo que había hecho en realidad la Ealing un poco antes, que era, como no había medios para grabar en estudio, porque los estudios habían quedado hechos un Cristo, lo que hacemos es rodar en las calles. Y las calles de Inglaterra, las grandes ciudades, Liverpool, Londres, todo esto, estaban medio derruidas. Entonces, ves una película como Hue and Cry o Clamor de Indignación, de Michael Crichton de la Ealing, que es una comedia de unos chavales ahí en plan Emilio y los detectives y todo esto, y tú estás viendo en Londres hecho polvo de la Blitz. Y sucede lo mismo con Quatermass. Saca la cámara a la calle y se ven unas guajas jugando en un río con unas muñecas y aquello es todo un paisaje apocalíptico, derruido totalmente. Y que no intenta disfrazar aquello. Lo que intenta es amplificarlo y conecta, de algún modo, visualmente y a través de la estética, a través del lenguaje de las imágenes, la escuela documental británica, la televisión británica y el cine británico, en una pieza que para mí es absolutamente fundamental, que es el experimento del Dr. Quatermass en el año 55, es la que lo pone en marcha todo, en realidad. No es Drácula y Frankenstein, es el experimento del Dr. Quatermass. Es un éxito descomunal, que hay secuela y todo esto, y es lo que anima a la Hammer a la famosa encuesta aquella de que había gustado más si la parte de ciencia ficción o la parte de terror, y ganó el terror por cao técnico. Y entonces, como tienen más dinero, lo que hacen es incluir el color, que es el segundo gran salto cuántico que se da en el cine británico de terror, ¿no? Que es la aparición del color en Frankenstein y Drácula, que son, en principio, ya se iban a hacer unos remakes directos de las películas de Universal, no consiguen los derechos para hacerlo, no pueden usar el maquillaje, no pueden no sé qué, y dicen, bueno, pues nos inventamos toda esta película, y lo que vamos a hacer es hacer el giro absolutamente magistral de convertir Frankenstein en el monstruo. No, la criatura es uno que pasa por allí, un pobre desgraciado, literalmente, porque cada película es más patético que en la siguiente, y el malvado es esta creación increíble de Peter Cushing, que era una cosa que nunca se había visto en el cine. Igual que nunca se había visto en el cine la ferocidad y la animalidad sexual de Drácula. De Christopher Lee cuando aparece con los colmillos chorreando de sangre en Technicolor, con unos chorretazos de esto es una cosa que me interesa mucho preguntarte también, es acerca de esa especie de mito que hay acerca de la elegancia y el buen gusto en el cine británico de terror, que nos ha acompañado durante muchos años. Se ha vendido la Hammer y se han vendido pues a los grandes mitos del cine fantástico y de terror británico, con esa marca de el retorno a lo gótico, la elegancia británica, y efectivamente tú lo que vienes a mostrar es cómo fueron películas de exploitation totalmente, que en su momento además fueron totalmente vilipendiadas por la crítica, que estaba absolutamente indignada con aquellos asaltos en colores a los sentidos a base de escotes de señoras de buen ver, de ojos inyectados en sangre y escenas muy violentas, muy gore para lo que eran los... Exactamente. ¿Por qué crees que nos han vendido esa idea? Porque hay una imagen que tal vez viene de la literatura, viene de los relatos de fantasmas, todo esto. M.R. James, que la BBC hizo una serie fantástica. Sí. Cada Navidad ponía una historia de fantasmas, ¿no? Los relatos del anticuario y más relatos del anticuario y todo esto. Entonces sí que tiene ese tono gótico, melancólico, siempre subrayado con un humor ahí por debajo, ¿no? Pero la Hammer en realidad, que es
es una contradicción, ¿no? Pues se tiene esa imagen que en realidad tú ves las películas y dices, pues además, esto es todo burdísimo. De hecho, Es todo apelar. El éxito de la Hammer comercial se fundamentó en apelar a los bajos instintos, la violencia y el erotismo. Sí, sí. Y según la Hammer se veía en problemas económicos, lo que hacía era ampliar la violencia y el erotismo. Y llega a los 70, donde las películas de las vampiras sexys y todo esto, que se las inventan ellos prácticamente, ¿no? Con Ingrid Pitt allí mordiendo allí. A ver, hay una imagen famosísima en Drácula y las mellizas donde le muerde la teta directamente a la otra, ¿no? Y el cartel se ve aquí, el pecho perforado. Y dices, vaya, ¿dónde está el buen gusto de eso, no? Más incluso, es que es la época donde el cine de terror británico y de ciencia ficción y todo esto tiene unos problemas enormes con la censura. La censura británica es tremenda. Y les mandan una X. Entonces lo que hace Hammer directamente es sacar el experimento del Dr. Quatermass, él es experimento con una X así de grande en el cartel, como diciendo, oye, nosotros llevamos la X como una medalla, hacemos este cine morboso y este cine del bajo vientre y tal, ¿no? Y que es lo que al final les convierte en los líderes de todo ese movimiento, ¿no? Pero ¿eso dónde viene? Viene de las películas de explotación de los años 30 de Todd Slaughter y George King, que eran los teatros de sangre, sí, el gran guiñol llevado a la pantalla, donde este personaje, donde este actor, Todd Slaughter, que lo llamaban Mr. Muerte, cada película era más atrozmente malvado que en la anterior, ¿no? Hacen la primera versión sonora, creo que es la primera versión sonora, no estoy seguro, de Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, que en realidad son comedias negras, pero donde el gusto por la matanza y la masacre, claro, no había emulsiones sanguinolientas y todo esto, pero es toda una truculencia increíble, ¿no? Tiene una película de él, no me acuerdo cuál es, porque hizo 4, 5, 6 seguidas. Hay una que la primera escena, la presentación del personaje de Todd Slaughter, es desnucando a un niño. Y la gente se exacerbó en los cines, decían, mata a otro. ¿Por qué? Porque iban a ver a aquel tío matar gente. Qué buenos tiempos. Claro, igual que iban a ver a Drácula, lo que iban a ver a Drácula era ver a Christopher Lee cómo se lanzaba encima de aquella y la comía viva. Y como muy bien decías antes, es una tradición que procede de la propia literatura sensacionalista, las sensational novels, de los Penny Dreadfuls, etcétera, que evidentemente ahora miramos muchos de aquellos autores con un respeto también rayano, claro, o sea, veces Bram Stoker o Sheridan Le Fanu o tal, y efectivamente eran autores de bestseller y de la pulp fiction de su época, que eran los Penny Dreadfuls y las novelas de Apenique, etcétera, y estaban también fundamentadas en eso, de hecho se llamaba sensational novel, novela sensacionalista, también sin ningún tipo de pudor, pero me hace mucha gracia por eso, porque yo creo que se sigue conservando una imagen del cine fantástico y de terror británico, eso, como de la elegancia frente, por ejemplo, el fenómeno gore que hay paralelamente en Estados Unidos con Herschel Gordon Lewis, con algunas producciones de Corman y de Herman Cohen, que luego también se va a Inglaterra. Sí. Ojo, o sea, por algo sería. Pero más barato producir. Más barato todavía. Exactamente. Pero que luego eso también tienes personajes como Pete Walker y gente así, que hacen un cine totalmente sleazy, por decirlo en términos británicos, ya además con ambientaciones contemporáneas. Exacto, y con ambientaciones contemporáneas, con personajes de asesinos psicópatas sexuales, demenciales, y mostrando todo el horror y la carne femenina que podían. Sí, en cierto sentido, por ejemplo, la Amicus es más elegante que la Hammer. La Amicus es un poco... Era un americano, Milton Subotsky, no eran británicos, y curiosamente eran más reprimidos que los británicos, ¿no? Los británicos llegaban a la represión, pero la represión se les salía por las orejas, porque estaban tan reprimidos que aquí tenía que salir por algún lado. Pero esos no, tenían esta cosa más protestante, ¿no? De hacerlo con más tacto y tal. Y al final las películas de la Amicus son, y literalmente lo fueron, son tebeos de la EC y tebeos de la Warren. Literalmente lo fueron en varias entregas. Y tienen lo mismo, son estas historias cortas con desenlaces irónicos y todo esto, el giro. Son historias moralizantes, que curiosamente la Hammer no suele ser. Es al contrario, la Hammer es terriblemente amoral. Las películas de Frankenstein son el ejemplo perfecto, porque al final... Frankenstein siempre escapa, además. Sí, es que Frankenstein no es que solo que escape, es que da la vuelta y al final se convierte en el héroe. Y tú estás deseando que toda esa panda de foquetes que rodean a Frankenstein le dejen en paz y que haga su monstruo y que esté contento el pobre hombre, ¿no? Y va el hombre y cada vez las películas más y más patéticas hasta llegar a la última, que yo creo que es una obra maestra. Frankenstein y el monstruo del infierno. El infierno, de Terence Fisher. Donde Peter Cushing está estremecedor, está fragilísimo, había muerto la mujer, estaba hecho polvo. Y la película es increíble. Y es la última película de Terence Fisher, además, que rechaza ya totalmente todo el cine que se está haciendo. Y digo, yo hago esta película en mi burbuja y me voy de aquí y se acabó.
Te das cuenta que eso rompe bastante una serie de imágenes o de tópicos que se mantienen en torno no solo al cine británico, sino al cine de terror en general, porque estás diciendo realmente que una productora llevada por Milton Subotsky y Rosenberg, que son americanos, e incluso yo me atrevería a decir que hasta el propio Roger Corman, las películas de la AIP, las famosas versiones de Poe y otras similares, en realidad son mucho más elegantes, más góticas y más respetuosas, digamos, con ese concepto de una literatura gótica elegante y más o menos contenida, que las propias películas de la Hammer y el resto de las productoras satélite y de las producciones independientes de aquella época. Yo no paro de asombrarme. Hace poco, haciendo el libro del Exorcista, precisamente vimos El Exorcista británico, la que fue el exploit directo, que es Sharon's Baby, me parece, y es asombrosamente absurda, demencial y bueno, llena de un erotismo gratuito, delirante, un bebé asesino totalmente ridículo. Todas aquellas películas psicalípticas que hicieron a finales de los 60, principios de los 70, donde salían muchos grupos ahí tocando y bailando en minifalda, y luego había una trama por allí y salía Bárbara Steele, no sé qué. Y dices, pero estas películas son, bueno, evidentemente todas incentivadas por el consumo de sustancias, alteración de la percepción, la mayoría de ellas, clarísimamente, ¿no? Se ve eso, se ve en la música británica de la época cuando cambia la droga. Se ven las películas también, cuando se pasa de las anfetaminas al cannabis, cuando se pasa del cannabis al LSD, el estilo de música cambia y el estilo de hacer las películas cambia también, porque son vasos comunicantes y estás todo interconectado, ¿no? Esto que decías de la elegancia y todo esto, una de las cosas que realmente no es fantástico, no es terror y tal, pero que para mí era fundamental, que son los melodramas de la Gainsborough. Los melodramas de la Gainsborough son totalmente proto-Hammer, en ese sentido de ser historias truculentas, hipersexuales, demenciales, con personajes absolutamente sacados de sus casillas y fuera de sí, pero metidos en unos contextos de época, de historias como melodramáticas y tal, que las hacen parecer elegantes, que las hacen parecer los costume dramas estos británicos. Pero en realidad ves estas películas, aquella de James Mason, que sacuda a Margaret Lockwood ahí con la fusta, y dices, bueno, 1950 o 49, y dices, esta gente estaba totalmente demenciada, vamos. ¿Por qué? Porque claro, además es la posguerra, todo se está juntando ahí. Y esas películas eran adaptaciones de novelas contemporáneas que serían lo equivalente ahora a 50 sombras de Grey y cosas así. Sí, claro, sí, la novela gótica moderna que estaban hechos a imagen y tal, pero metiendo los temas que a lo mejor la novela gótica antigua no podía tratar de manera tan explícita. Tan directa. Y a lo que va la Hammer lo siguiente es subir el nivel de la explicitud. En ese sentido, ¿no crees que el cine británico de género, y de estos géneros degenerados en particular de esa época, demuestra ser muy europeo, a pesar de que al ser anglosajón tenemos la tendencia casi a emparentarlo, a aproximarlo al de Hollywood o a la serie B y al cine de género de los 60-70 americano? En realidad está más próximo al Eurotrash, al estilo europeo, que era siempre mucho más delirante y mucho más hipersexualizado y morboso. Esto se ve muy bien cuando llegamos a los finales de los 60, principios de los 70. Se ve claramente cómo el cine italiano penetra al cine británico, por ejemplo. Y empiezan a hacer una especie de yalos britanicificados. Aquella de Udo Kier. Bueno, la de la casa de campo. Sí, la casa de campo. Es una cosa, si pones a Edwin Fenech y ya qué sé yo, al ruso aquel, a Iván Rasimov, pues es la misma película, ¿no? Seguramente mejor hecha, porque tiene una cosa como más viciosilla y más acabada. Siempre suele ser los británicos es más feo todo, es como más cutre y más feo y más todo esto. Que es lo mismo que pasa con el cine policíaco británico, que es todo como más... Es que son todos unos garrulos al final. Tenemos esta imagen de los británicos son hooligans, los británicos no son lores. Los lores han sabido vender muy bien. Han sabido vender muy bien. Entonces, el cine popular lo que refleja son las clases populares y el sentir popular. Y el sentir popular es ir al pub a beberse 7 birras antes de que te den la campana y estamparle la última al de al lado en la cabeza. Y esto es lo que es el cine británico de géneros al final, ¿no? Con una pátina más o menos civilizada por encima, pero en realidad son salvajes. Y por eso es tan potente, por ejemplo, el cine folk británico. Porque lo que saca a la superficie es lo que tienen escondido. Y aquello tiene que salir por algún lado. Entonces vemos todo este mundo del ritual y todo este mundo de lo antiguo que vuelve, y de manera muy interesante, porque hay algunos cineastas o algunos guionistas, sobre todo, porque es casi un cine más de guionista el folk horror. Al final lo ven esto como algo negativo y otros lo ven como algo positivo.
como una especie de Britania imaginaria eterna, ¿no? Que es lo que sale, por ejemplo, en Pendas Fen, ¿no? Exactamente. Esto, que hay que defender lo esencial de la britanidad frente al Sí, progreso y frente al mundo moderno, a la exactamente, ¿no? tecnología, etcétera, sí. Pero eso es curioso también porque tenemos ahora la imagen, o se está extendiendo la imagen de un folk horror en el cual predomina sobre todo el paradigma del hombre de mimbre, Sí. que es una película atípica en muchos sentidos. O sea, es una producción en muchos aspectos completamente, o no completamente, pero bastante al margen de lo de esto, y en cambio se nos olvida La garra de Satán, Sí. que es donde se ve más claramente ese aspecto oscuro y morboso, Sí. y además una mezcla más, un totum revolutum bastante delirante, Sí. de aspectos de la caza de brujas mezclado con el paganismo, con Está muy el conectado con erotismo. lo de Witchfinder General Exactamente. de Michael Reeves, que al final no es una película de... Sí, yo no... No es una película de horror, es una película horrorosa. Exacto. Es una película tan absolutamente salvaje y demenciada Sí. que dices, madre mía, pero es como si fuera... Pero lo mismo que la de Quatermass. Está tratado... Michael Reeves va y filma la guerra civil británica como lo haría Peter Watkins en Culloden, por ejemplo. Como si fuese un documental. Para mí tiene algo también casi de spaghetti western. Tiene algo, O sea, es un western al western final, de venganza. ¿no? Y... El héroe que va y no, para pero al final, claro, el héroe acaba matando al sí, otro sí, no, claro, es totalmente machetazos ahí, como una tragedia isabelina loquísimo. o jacobina desquiciada. La guerra de Satán filtran, por ejemplo, toda la paranoia de la familia Manson y el mundo de las sectas, lo filtran a través de una cosa que es medio satánica, medio pagana, no se sabe pagana, muy bien, sí, no se sabe muy bien una qué pasa mitología en un ese poco pueblo, imaginaria, todo aquello, además. ¿no? Sí, sí. Y donde hay de nuevo una especie de cazador de brujas, Sí. y todo esto, de inquisidor general y tal. Que recuerda bastante también a Cry of the Banshee. Sí. Y son las fuerzas vivas del pueblo las que exterminan a estos jóvenes al final, matándola a ella, a la Sí, bruja esta fantástica. Linda Christensen. La mata con una horca, con una triente. Es decir, con un instrumento de trabajo popular, mata a estos jóvenes que se quieren rebelar en esa comunidad cerradísima, ¿no? Y todo parece volver a la normalidad. Mira tú cómo volver a la normalidad después de aquel... ¿Y qué pasa con el cine fantástico después de esa época dorada? ¿Qué pasa con ello en Inglaterra? Tu libro abarca sí, hasta los años 90. ¿Qué ocurre entre los 80 y los 90? Hay la lenta caída hacia hacia la nada. Hacia la nada, ¿eh? Sí, porque en los 90 realmente prácticamente no hay nada, porque por una serie de circunstancias que son extra cinematográficas. Una crisis de caballo económica en Inglaterra, donde realmente no hay recursos. La producción de cine británico baja mucho y se sustenta en 3 o 4 películas de éxito, 4 horas y un funeral, Trainspotting y tal, y todas empiezan a ser así, comedias románticas, y estas películas pop aceleradas a lo Trainspotting. Y el cine británico de géneros pues queda un poco ahí en tierra de nadie, porque al final o hace falta echarle mucha jeta o hace falta tener bastante dinero, ¿no? Y en los 80 todavía esto se mantiene a través, sobre todo, de Handmade Film, la productora esta que funda George Harrison para hacer La vida de Brian, que va a hacer Los héroes del tiempo, por ejemplo, que es una película increíble. Se sustenta en personalidades al final, en Terry Gilliam, en John Boorman, que vuelve a Inglaterra, o en Reino Unido, mejor dicho, a hacer Excalibur, que es una cosa totalmente apoteósica. Sí. Es un objeto, es un ovni que aterriza allí, que dices, pero ¿quién puso el dinero para hacer esto? Sí, no, yo creo que aprovechó también el boom de la espada y brujería, sí. Y del fantasy. Alguien debió engañar, decía, no, esto va a ser como Conan. Y cuando lo vieron dijeron, madre que te parió. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una ópera demencial. También coincide, ¿no?, con todo el crepúsculo del cine de género en Europa, sí. En el resto de cinematografías. Quizá también un poco debido a que el paradigma hollywoodiense se apodera de todo. Sí. Es la época de los 80, son la época de las producciones Amblin y todo esto, y del dominio cultural americano. Además que se les van allí. Muchos de Alan Parker. Lo comentabas antes, lo del libro del cine australiano. Claro. El cine australiano tiene un boom de la leche en 5 o 6 años. Llega a Hollywood y arrampla allí con todos los directores y con todos los actores. ¿Y qué queda ahí? Pues oye, pues quedan los que quedan y hacen lo que pueden. Y en Gran Bretaña pasa algo similar. Neil Jordan hace 2 películas extraordinarias en compañía de Lobos y Mona Lisa, se lo llevan a Estados Unidos, ¿no? John Boorman está yendo y viniendo. Sí. Terry Gilliam se va a hacer Brasil a caballo entre Estados Unidos e Inglaterra. Casi le cuesta allí la vida al hombre. Ridley Scott mismo. Ridley Scott hace una película allí y se va a hacer Alien. Pero luego ves Alien y ves Blade Runner
y son como películas británicas trasplantadas, son muy euro y muy británicas. Europeas. Sí. Y lo mismo Gillian, que es un americano, Sí. pero hace películas más británicas que muchos de los británicos que están trabajando. Los héroes del tiempo y todo esto tiene esa cosa de la fantasía escapista inglesa muy cercana a la literatura juvenil y todo esto, ¿no? Y totalmente. Hecho sin tratar a los niños como si fuesen unos... Todo lo contrario. ¿no? Con mucha mala leche, con un gusto muy anárquico por matar al padre, a la madre, a la abuela y a toda la familia. Que está en esta otra de Paper House. Sí, también. Rose, que lo mismo hace Paper House en Rose. Y luego fuera. Bueno, el propio Cliff Barker, que es el último Barker nombre, Hellraiser, digamos, claro. Hellraiser es la gran película puramente británica de los años 80. Es un éxito descomunal, es un escritor británico, pero luego tú ves la película y no se sabe dónde coño está ambientada. No se sabe si está ambientada en Nueva York. Intentan pasar los actores, o algunos americanos, que si son americanos, que no sé qué, pero luego ves las calles y dices, joder, esto claramente es Londres, un suburbio ahí, no sé qué. Y luego la idea toda tras Hellraiser, es absolutamente británica. Desde del retrato de Dorian Gray para atrás. Absolutamente británica. Es una película fantástica, muy bien hecha está hecha con 4 duros y los efectos son increíbles, ¿no? Todo ese cuerpo recomponiéndose en el ático aquel. Los efectos son fantásticos. Luego hace la secuela que ya está hecha con dinero americano. Y ya no lo dejan hacer tanto. Y es una cosa más como a lo Freddy Krueger, que tiene su gracia al final. Sí, la segunda son simpáticas. Sí. Pero al final no es una película de terror, ya la segunda. Es una película de aventuras. Y de fantasía oscura. Imaginarias. ¿no? Exactamente. Que la primera no es una... No, pero es una película chunguísima. De puro terror. Y además con todo ese rollo que hablabas antes de la familia agrediendo desde dentro, que es una cosa el sexo reprimido, de todos esos temas tan morbosos y sleazy típicos de la tradición británica. Eso en los 80 se nota muchísimo, ¿no? El impacto de las políticas de Margaret Thatcher sobre la clase de trabajo de la clase popular británica, eso se nota muchísimo, ¿no? La erosión del núcleo familiar está en todas esas películas. Ahora que también es curioso lo que decías acerca de Terry Gilliam, que se podría decir incluso acerca de Stanley Kubrick o de Joseph Losey, que son directores estadounidenses que se convierten en más ingleses que algunos directores británicos, que por el contrario intentan a veces aproximarse al estándar, digamos, hollywoodiense. Sí, de hecho, yo creo que tanto Gilliam... Bueno, Kubrick es descarado, ¿no? Kubrick va a rodar allí 2001... Dice, madre mía, aquí no me viene a ver nadie, aquí no me viene a molestar nadie, aquí hago lo que me sale de las narices. Y se montó su propia unidad de producción, literalmente en su casa, donde le decía a la Warner, oye, voy a hacer una película. ¿Y para cuándo la tienes? No, que la voy a hacer. Tú ya te enterarás. Cuando la tenga ya te lo digo. Y Gilliam, realmente en su carrera, Los Héroes del Tiempo es la película que hace más libertad. Sí. Y que estrena en más libertad. Porque Brasil sí que la hace porque le ponen todo el dinero que quiere. Y luego pero cuando la ven dicen, amigo, ¿esto qué es? Y tiene que montar aquel estreno famoso para los críticos de Los Ángeles, y los críticos de Los Ángeles dicen, esto es una obra maestra, y entonces la productora dice, pues entonces la vamos a tener que estrenar, y nada, pero la estrenan y luego la quitan de los cines y le están puteando constantemente, cosa que no le pasaba cuando estaba en Handmaid, donde aquello era un poco, sobre todo al principio de los 80, cuando estaba más controlado por los Monty Python, aquello era un poco que cada uno hiciera lo que le diera la gana, y George Harrison soltando pasta allí porque le hacían gracia. Al final, es que la historia de cómo se hace la vida de Brian es esa. No consiguen hacer la vida de Brian, y Eric Idle es amigo de George Harrison y le está contando sus penas y dice, venga, no te preocupes, yo la pago yo. Y ya está. Y así nace Handmaid Films, que es la productora británica más importante de los 80, porque a George Harrison le apetece ver la vida de Brian, simplemente. Es interesante lo que has hecho en el libro de centrarte en el siglo XX y ponerte esa frontera cronológica. Por un lado, es más práctico, más pragmático, pero por otro lado también tengo la impresión de que tu libro viene al mismo tiempo que otra serie de libros que están apareciendo que abordan aspectos globales de la historia del cine fantástico y de género, de una forma, en ese sentido, también diacrónica y parándose prácticamente en los finales del siglo XX, principios del XXI. Será también quizá no solo por una cuestión estrictamente práctica, sino por el hecho de que de alguna manera estamos ya poniendo el punto final a una época en la que el cine constituía realmente el arte y el espectáculo populares por excelencia, mientras ya a partir del siglo XXI están dejando de serlo. Sí, tiene mucho que ver eso. Tiene mucho que ver también con la llegada de lo digital, ¿no? La llegada de lo digital es más que un cambio de formato. La llegada digital es un impacto sobre el cine equiparable a la llegada del sonoro. Porque hay que cambiar el modo de tratar las imágenes y de tratar el lenguaje.
Y es algo que yo creo que todavía no se está sabiendo hacer. Incluso se está yendo en la dirección opuesta. En hacer películas digitales intentando que parezcan películas de celuloide. Y dices, es absurdo, ¿no? El único que parece entender esto es Michael Mann, que dice, yo hago cine digital. Si no os gusta, chico, pues vete a tu casa a ver otra cosa. Y en ese sentido es mejor obstinarse en hacer un cine que ya no existe, como hace Quentin Tarantino, como hace esta gente, pero porque puede, simplemente, ¿no? Nadie puede hacerlo más que él y Christopher Nolan, porque venden los productos por sí mismos. Y luego es la aparición de toda una serie de modos de consumo que no existían antes, ¿no? Que no es la televisión existía antes, sino es el streaming, es el poder ver las películas en tu casa cuando quieras y como quieras, el dominar las películas, ¿no? Creo que era Miguel Marías, no recuerdo quién era, que hay consumir las películas en una pantalla grande y consumir las películas en una pantalla pequeña es muy distinto. Porque tú eres más grande que la película o eres más pequeño que la película. Tú estás sentado en un cine y estás sometido a las imágenes que van pasando por delante de ti y tú no tienes voluntad, se las has entregado a la película. Estás en tu casa y dices, esto no me gusta, lo paso por delante. Me tengo ganas de mear. Precisamente no sé un director británico que también hasta cierto punto forma parte del género, aunque de forma muy peculiar, que es Peter Greenaway. Bueno. Llevaba años diciendo ya en las postrimerías del siglo XX que desde que apareció el mando a distancia, el cine había muerto. Claro, pero tú mandas en la película. Exactamente. Mandas en la película, puedes rebobinarla, puedes estar. Pero entonces, ¿hay maneras de paliar eso? Pues supongo que sí. Mira, Greenaway aparece aquí, tiene un par de películas. Lógico. Es un cineasta muy fronterizo, muy interesante. El contrato del dibujante, por ejemplo, tiene elementos fantaterroríficos por ahí. Y también de cine negro. El cocinero ladrón y su mujer, su amante, que es una especie de noir grotesco. Visualmente pasmoso, una película que seguramente ya no se puede hacer porque sería carísima. Sí. Y este tío, hay que pensar que Greenaway hacía estas películas que eran muy caras y alguien las pagaba. Que es una cosa que ya no pasa, sí. Ya nadie paga esas películas. Greenaway ha ido desapareciendo del cine porque sus películas son cada vez más pequeñas. Sigue haciéndolos, pero al final ha vuelto a sus orígenes, que es hacer películas casi domésticas en formatos. Empezó haciendo vídeo y ahora está haciendo digital y todo esto. Incluso a un director como Friedkin, que falleció este año, ¿sí? Le pasó exactamente lo mismo. Acabó haciendo otra vez versiones de obras teatrales en plan independiente y haciendo cosas para televisión, exactamente de la misma manera en la que había empezado su carrera en los años 60. Sí, sí. Pues yo creo que si hay alguna pregunta, ¿no? Del público, tenéis algo que os pica la curiosidad en torno al cine fantástico y de género británico, tenéis un siglo entero para preguntar y a la persona que se ha encargado aquí de sacarle el máximo provecho. Así que, ¿alguna pregunta? Venga, no se anima nadie, lo tenéis todos claro ahí. A ver, yo hace poco vi una película o serie de televisión de los 80 que se llama Threads. Sí. Y no sé si es la paranoia esta de... Nuclear, y es como... Eso salió... Es como un documental, Threads. Eso salió debido a una inquietud, a todo lo que se movía. Sí, creo que Threads debe ser del año 84, 85 por ahí. Estamos en la época de la crisis del petróleo, el principio de los gobiernos de Margaret Thatcher, la famosa política de la mutua destrucción asegurada, el MAD famoso del reganismo. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. y eso aparece por todos los lados. Hay una serie americana también con Chris Christopherson, que no recuerdo cómo se llamaba, pero que es prácticamente igual. También. Y Threads es que recuerdes, después de un ataque nuclear en un pequeño pueblo y tal, que es casi un remake, en cierta manera, del juego de la guerra. Ajá. Sí, la de Peter Watkins, que es un documental falso, como todos los que hace Watkins. Es un reportaje de ficción donde va a suceder o ha sucedido un ataque nuclear y se ve cómo se moviliza en una ciudad en las afueras de Londres, o no me acuerdo de dónde, cómo se moviliza. Es decir, es una paranoia que reaparece en Gran Bretaña. Y en esa misma época de Ceres, por ejemplo, hacen esta de Cuando el viento sopla. Exacto, sí, la de animación. De animación, que sí, es una película absolutamente... Vamos, si queréis que os amargue una semana la vida, veis esa película porque es absolutamente desoladora, ¿no? Estos dos viejecitos que están en una casa y están leyendo todas las instrucciones de lo que tienen que hacer y no saben lo que pasó y tal, y están bebiendo el agua que tiene allí Polonia allí para parar un ejército. Y es de la misma época que esa. Sí. Y tiene que ver con eso, con la paranoia nuclear de principios de los 80. Y cómo los británicos en realidad vuelven a tratarlo como lo trataron anteriormente, ¿no? A través del lenguaje del documental, que es muy, muy fuerte en Gran Bretaña. La escuela documental en Gran Bretaña es fortísima y tiene cineastas que van a pertenecer a eso, como Watkins, a su manera,
como Alan Clarke y, por ejemplo, a su manera, que va a dirigir Pendas Fin, que hay una fricción muy interesante entre la manera de abordar la ficción de Clarke, muy, muy, muy realista, y el tratamiento del guión, que es una meditación mística sobre esa Britania eterna, ¿no? Con pasajes oníricos y psicodélicos y todo esto. Entonces, la tensión que hay entre esas dos cosas es muy interesante y es lo único de ese sentido que va a hacer Alan Clarke, que es un director increíble, ¿no? Hizo Scum, hizo Made in Britain, donde sale Tim Roth de nazi, hizo esta de Elephant, sobre bueno, es un atentado de la herida escenificado en plano subjetivo, que es una película increíble que le hiciera en su día, increíble vista hoy, y plagiada. Yo creo que el cine de festivales, con perdón, de los últimos 20 años lleva esos 20 años viviendo de los planos siguiendo de Alan Clarke en Elephant. ¿Alguna pregunta más? Sí. Es que sacasteis ahora a colaboración lo de los años 80 y tal, me acordé de la peli de Un compañero Wolf. En Compañía de Lobos, sí, la película de Neil Jordan. Como que sorprende un poco, que se vuelve un poco la fantasía, un poco... Sí, es el otro lado, ¿no? Es el otro lado de esa paranoia, que es el escapismo, ¿no? Y En Compañía de Lobos es una película, bueno, para mí es una obra maestra, ¿no? Y es una obra maestra en origen, porque se basa en una escritora que es absolutamente increíble, que es Angela Carter, que hace esta colección de relatos. Creo que aquí se editó como Lobalicia el libro en su día, no recuerdo. Hay varias ediciones y han cambiado el título en varias ocasiones. Después de la película lo reeditaron después como sí. Compañía de Lobos y todo esto, ¿no? Y ella escribe el guión a partir de una serie de relatos de ella, y son como pequeñas historias interconectadas, y caen en las manos de Neil Jordan, que había hecho 1 o 2 películas en Irlanda, consigue el dinero en Inglaterra para rodarla y hace esta producción fascinante en estudio, donde recrea toda una imaginería de cuento gótico, todo eso en estudio, ¿no? Y el que sea en estudio y no en localizaciones reales le da esa cosa como fantasmagórica, como de decir, joder, esta rama es de verdad, o esta rama está puesta ahí por alguna razón. Todo son como recortables de un libro, son como ilustraciones de un libro que saltan a la pantalla, ¿no? Y lo intrincado de las historias dentro de historias, que es una manera muy inteligente de volver a hacer las películas de sketches inglesas, ¿no? Sí, que comienzan modo. con Dead of Night y Sí. la Amicus lo continúa. En Compañía de los lo hace, pero de una manera más orgánica, haciendo como una especie de matrioscas donde todo esto. Y luego tiene unos efectos especiales increíbles, ¿no? Cuando el lobo sale de la boca del gitano aquel, y ella, en vez de asustarse, le gusta el lobo, y besa al lobo en el morro, y luego ella se convierte en una mujer lobo, ya se convierte en Lobalicia al final, ¿no? Ten cuidado con los peludos por dentro, le dice la abuela, que hace Ángela en las Mulleras. Es una película increíble, en Compañía de Lobos, fantástica. Neil Jordan tiene una sensibilidad única en aquella época, única. Hace luego Mona Lisa, es una película hermosísima, es una de las historias de amor más hermosas de los años 80, con un Bob Hoskins, bueno, estremecedor Bob Hoskins en esa película, ¿no? Como ese tío con esa pinta de bulldog, de cenutrio total, puede expresar esa sensibilidad, ¿no? Cuando se relaciona con ella y es incapaz de entenderla. Y hay una escena en Mona Lisa que me da ganas de llorar cada vez que la veo. Él se enfada con ella y ella le empieza a pegar en la cabeza y él hace así como un perro cuando le pegas y... Joder, qué tío. Sí, ese sería otro libro bastante interesante, Sí. el del thriller y el noir británico, británico, que está bastante poco estudiado en general. Que tiene interconexiones con esto, por porque, supuesto. claro, las películas de los años 30 son épocas... No está todavía tan claras las fronteras de los géneros y por cuestiones de censura y todavía esto tenían que navegarlo, entonces había muchos aspectos noir o pseudo-noir o thriller en las melodrama en los de la Gainsborough, negro y thriller en las de George King y tal, pero en contextos de época y todo esto. Sí, pero llegando incluso eso a esos años 70 y 80 en los que hacen unas películas neo-noir, las de Neil Jordan o bueno el Largo Viernes Santo, que plantean además un tipo de gangsterismo y un tipo de mitología noir también completamente distinto al estadounidense, con una obsesión por la lucha de clases, por el triunfalismo y por romper los esquemas tradicionales de la clase británica, que eso está que aquí lo marca también, ¿no? muchísimo. Es un director que me parece muy interesante, como es Peter Walker. Pete Walker, sí. Hace todas estas películas en los 70, La Casa del Pecado Mortal y toda aquella otra, demenciales. que son películas de lucha de clases, donde
unos viejos revenidos. Y anticlericales, a tope. Anticlericales a O todo. sea, Unos, son unos tremendas. viejos revenidos intentan matar a los gente jóvenes joven como sea. Porque, claro, Encerrarlos, explotarlos, matarlos. Tremendas. Y son unas películas que juegan mucho con... Esto es en serio, esto es en coña, es crítica, es no crítica. Es exploitation. Es exploitation pura y dura. Claro. Que siempre está en esa frontera y en ese caminando por ahí, que es más interesante al final, porque tienes ambigüedad, tienes esa cosa resbaladiza y pegajosona, que es más interesante que las películas que son más de denuncia frontal, ¿no? Y al final estas películas son de denuncia de una situación, pero a través eso de lo explotativo y del bajo vientre. ¿Más preguntas? Hola Jesús, hola Adrián. Sin haber leído el libro, claro. A mí me gustaría saber, pero me gustaría la opinión de los dos. ¿Qué títulos hay que, o qué películas hay que ver, ¿no? Para entender un poco lo que tú, Adrián, quieres transmitir con este libro. ¿Cuáles son aquellas que no nos podemos perder? Son tantas. Son pero... tantas, ¿eh? Hombre, se puede hacer una... Se puede hacer una cronología, claro. ¿no? Se puede, es interesante ver alguna de las películas de Sweeney Todd, por ejemplo, Sí. está en YouTube porque están todas libres de derechos. Son muy divertidas las películas de George King y Todd Slaughter. Y hombre, los grandes clásicos Sí, hay que los verlos. grandes clásicos de la Hammer, El fotógrafo del pánico Fotógrafo. de Michael Powell hay no que hablamos verlo. de los Archers todavía. No, por los eso Archers, los Archers los fueron Archers, tremendos. mira, ves las de los Archers y Sí. te das una idea, porque no hay películas más fascinantes en la historia del cine británico que las de los Archers, y no hay personalidades más fascinantes en la historia del cine británico que los Archers. Emmerit Pressburger, que era un emigrado, creo que era húngaro o austrohúngaro o prusiano o lo que fuera, era un tío cosmopolita, cultísimo, inteligentísimo, y luego Michael Powell, que era una fuerza de la naturaleza. Y luego los hermanos aquellos. Los hermanos Bolting, por ejemplo. Bolting tienen también ¿no? Twisted Nerves, otra película. Fantástica. Nervios Rotos se llama en castellano. Es un Hitchcock tan bueno como Hitchcock. Sí, es un Hitchcock mucho más loco que mucho Hitchcock. más loco, sobre luego. Y es donde está la famosa, además, musiquilla silbada que utilizaba Tarantino en Kill Bill. O sea, El hombre de mimbre, indudablemente, es la gran película del folk horror. Las de Quatermass, o sea, toda la saga... Si se puede ver algo de la serie, también, pero sobre todo las tres películas... Sí, sobre todo la primera y la tercera, yo creo. Sí, aunque la segunda también, la yo segunda las está muy bien, revisé. pero al final es continuista Sí, respecto es a la un primera, poco... estéticamente. Está En entre cambio, las dos... La tercera, que sucedió entonces, que es Quatermass and the Pit, Esa es una maravilla. es una obra maestra increíble. Es una película de una complejidad intelectual, Sí, pero sí. que te desborda, ¿no? Porque es una película al final de 1 hora y media sobre unos tíos que encuentran un bicho en el metro de Londres. Es un esqueleto, un exoesqueleto de una especie de mantis extraterrestre. Nave. Pero Quatermass empieza a investigar y Neil empieza ya a cocinar y aquello empieza a enlazarse con mitologías, Sí, con la religión, con el paganismo, con el cristianismo, con todo aquello. Es muy Lovecraftiana sin citar una sola vez a Exactamente. Lovecraft, o sea, la esencia es una de hace las un películas horror de puro cósmico horror preternatural efectivamente. con 4 chavos Sí, sí. en estudio, al contrario que la primera, Sí. con lo cual hay una divergencia estética muy interesante. Y luego el Absolutamente. propio personaje de Quatermass, como decías antes, es un paradigma Sí. del Está en género todos lados, británico, está en es todos el heredero del profesor Challenger de Arthur Conan Doyle, puesto al día tecnológicamente, y representa también, es un tipo muy, muy arquetípico, valga la redundancia, del género británico entre la ciencia ficción, la aventura, la investigación psíquica, Sí. todo el mundo de lo oculto, del Sí, porque ocultismo. de Quatermass al O sea, final nace, es lo que decíamos al principio, la novela de Satán es una variación Claro. esotérica de Ahí Quatermass y está todas este estas autor, cosas. Dennis Wheatley, Dennis Wheatley. entre medias, que la Hammer adapta varias de sus novelas y que es uno de los grandes autores de thriller ocultista, fantástico, que fue amigo de Aleister Crowley, y está ahí también La novia del diablo, la película de Terence Fisher. Hay una tendencia también muy interesante al pastiche, por ejemplo, que trabaja muy bien Brian Clemens, que a mí es un Sí, a mí guionista también. que me gusta muchísimo. Fue Sí, guionista sí. de los... Guionista no, prácticamente se inventa Los Vengadores, él, no los Vengadores de la Marvel, sino Sí, sí. a Emma Peel y John Steed, ¿no? Y ahí está. Y tiene una película increíble que es... Cronos, Capitán Cronos es divertidísima, y luego tiene el Dr. Jekyll y su hermana Hyde, que es una película de una audacia conceptual alucinante, Sí, sí, porque sí. fusiona al Dr. Jekyll, a Jack el Destripador, El retrato de al Dorian retrato Gray, de Dorian Gray, prácticamente. con una inversión de géneros, donde el Dr. Jekyll no se convierte en una versión de sí mismo, ni guapa, ni fea, ni contrahecha, sino en una mujer espectacular, que es Martin Beswick,
Que Ralph Y Bates entonces- tampoco estaba nada mal para No, poner no, las es cosas un en casting en su fenomenal justo porque lugar. se parecen mucho. Exactamente. Es tenía la el foto mismo de portada aspecto, de esa película. el mismo aspecto perverso. Sí, perverso y como- andrógino. Sí, Y entonces ahí hay una exploración de la política sexual, tanto de los años 70 como del victorianismo, a través de la represión y de la experimentación, porque de repente él es un hombre y se transforma en una mujer que empieza a experimentar con otros hombres. Entonces, claro, es una cosa... Todo esto metido dentro de una película que no deja de ser un pulp sí, de hora sí, y sí, media sí. para pasar la tarde, ¿no? Y esto es muy interesante. Y luego, claro, la dualidad siempre Frankenstein-Drácula, ¿no? Que es digamos, el horror de lo fantasmal o de lo fantástico Sobrenatural. y el horror de la ciencia, ¿no? Y son los dos caminos que va a seguir la Hammer. Siempre que la Hammer no sepa qué hacer, qué va a hacer, pues hace una película de Drácula o hace una película de Frankenstein. Pero, ojo, así está muy bien lo que has dicho antes. Son películas de una amoralidad Atroz. actualmente impensable. Atroz. O sea, es el Drácula de Christopher Lee, sin ser exactamente tampoco el de Bram Stoker, que tampoco es exactamente ese prototipo, pero es posiblemente el Drácula más erótico y más malvado, más directamente posesivo y absolutamente con un desprecio por la vida humana y por sus semejantes, que no lo son, porque él es un vampiro absoluto, que no tiene nada que ver con los personajes que luego van a interpretar Langella en el año 79 o Gary Oldman en la película de Stoker. No hay, o sea, de Stoker, perdón, de Coppola. No hay este tipo de romanticismo impostado o sentimental que se ha ido adueñando del personaje, y claro, y en las de Frankenstein lo que tú decías, o sea, es un archivillano absolutamente, vamos, más parecido a Fu Manchu o a Sí, a Fu Manchu, Fantomas sí. que a un doctor Frankenstein atormentado por su criatura, que se arrepiente, etcétera. Este no se arrepiente nunca y lo que decías tú, lo único que quiere es más carne para seguir experimentando, a ver si lo consigue. Exactamente. Y la ventaja de las películas de Frankenstein es que las dirige todas menos uno Terence Fisher, que eso es un genio, ¿no? Es como... para mí la penúltima de Frankenstein, que es Frankenstein Must Be Destroyed, es una obra maestra absoluta. Es una película de un dominio del lenguaje cinematográfico pasmoso, ¿no? No hay un plano desperdiciado, hay un constante movimiento dentro de la imagen, que es una de las cosas que para mí es claves de Fisher, es cómo organiza el cuadro, ¿no? Cómo organiza la imagen, cómo mueve y recompone, cómo monta sin que haya cortes, ¿no? Simplemente haciendo que los personajes y las figuras se muevan dentro del espacio, que hacen unas películas increíblemente dinámicas, muy, muy, muy agradables de ver, porque está pasando cosas todo el tiempo, pum, 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 siempre está pasando cosas, ¿no? Y luego tiene ese lado de que al final no dejan de ser eso, no dejan de ser productos consumibles para que la gente vaya al cine a verlas en masa, y entonces hay que darle emociones fuertes cada 2 minutos. Nadie se va a poner a sentarse ahí a filosofar en una película de la Hammer, van a pasar cosas siempre, y cosas normalmente truculentas. Sí. Luego yo también soy muy fan de las películas que tradicionalmente, y en cierto modo de forma objetiva lo son, representan lo que es la decadencia de la Hammer. Sí, es muy interesante la Hammer de los 70. Ahí está, la Hammer cuando intenta modernizar estos mitos góticos del terror y los lleva al Swinging London, Drácula 73. Sí. Todo esto son películas que en su momento, y muchos de los historiadores posteriores han masacrado y han denostado ferozmente, y sin embargo, si tú las ves sin prejuicios, las películas son muy divertidas y además realmente es un ejercicio muy interesante de posmoderno, de apropiación y de llevar esa mitología y ese estilo que asociamos al mundo victoriano, a la sensational novel, lo gótico, a la cultura contemporánea del momento. Y para mí bastante conseguidas a su manera. Sí, especialmente la que hizo con la que sale Ralph Bates, no recuerdo, Beber la sangre de Drácula, que es como una especie de Hellfire Club, sí, ahí con aquellos buscando emociones fuertes por la noche, y los va conduciendo el personaje de Ralph Bates, que es una especie de... El poder de la sangre de el poder de la sangre de Drácula. Es una especie de acólito wannabe de Drácula. Sí. Que al final obtiene lo que desea, porque bebe la sangre allí sin saber que en realidad es la sangre de Drácula de verdad. Y aquello acaba como el Rosario de Lore, evidentemente, porque Drácula aparece y dice, ¿qué coño? Sí, es que tenía muy mala leche. Todos unos farsantes. Entonces empiezas a terminar allí gente a troche y moche, ¿no? Y hablando de la televisión fantástica, yo creo que también hay un caso muy peculiar y muy, muy raro que se llegó a ver en España y que a mí, desde luego, como crío, me afectó muchísimo. Es uno de los culpables de que yo tenga ahora mismo la mente podrida y pocha que tengo, que es una serie infantil que aquí se llamó, totalmente mal traducido el título, Los chicos de Stone,
Ah, sí. y que, bueno, es Children of the Stones, que no sé qué nos puedes tú contar de Bueno, ella, es porque es alucinante. una cosa que ya solo los títulos de crédito con aquella música sincrética, electrónica y sí, con sí. voces como fantasmales y tal, ya siendo crío te ponía los pelos Es como otro de escorpions. esos productos híbridos, muy Nigel Neely, Exacto. ¿no? De que mezclan Ciencia ciencia, ficción, fantasía, folk paganismo, folk, y dentro de una estructura de relato, de novela, no de relato, de novela juvenil. Sí, un Que, poco por ejemplo, John hay otra Wyndham. maravillosa de Alan Garner, que es The Old Service, Sí, que es un poco en ese esa, mismo rollo. esa directamente chunguísima está también, basada. chunguísima. Esa Está está basada en basada una en novela de una Alan serie, Garner y él hace exactamente. el guión. Y esta de los chicos de las piedras, no sé qué, Sí. de Stone Boys y tal. Pues es Children of the Stones, The era el Children of título the Stones, original, y aquí son unos directamente- chavaletes ahí que descubren, no pueden salir del pueblo aquel, como el pueblo de los malditos. Sí, es un Y hay un círculo círculo megalítico. de megalítico que en realidad es un emisor de ondas a los extraterrestres sí, sí. allí. Cosa que coge luego precisamente John Carpenter en Halloween Sí. 3 en el Bueno, guión. es un guión No. de Neil esa. Sí, es un guión luego que él rechazó. Sí, que que él- rechaza. Y luego Carpenter hace... Joder, bueno, aquella que hizo la, con de, Mark Russell, la del Satán, la sí, de que es El totalmente Príncipe de las película Tinieblas. británica, Es una totalmente, película. totalmente británica. Ese sí que es un Quatermass Sí. directamente. Apócrifo. Apócrifo. Sí. Y tiene mucho rollo de eso también, de mezclar, ¿no? El sincretismo y del... Sí. Ciencia de ficción. mezclar todo ese tipo de géneros como si thriller. fuesen uno dentro de un aparato reflexivo potentísimo al final, ¿no? Nile tiene otra que es una película, no es una serie, que es de Stone Tape, Hombre. donde desarrolla toda esta idea jauntológica de que Es una las producción cosas televisiva. permanecen en las piedras y Sí, todo sí, aquello se permanece graban en las como piedras, ecos. se graban como si fuese una cinta magnetofónica, y este grupo de investigadores lo descubre y aquello acaba Como Rosario de la Aurora, Rosario de la siempre. Aurora, todos enloquecidos. Y tiene mucho rollo al final. Joder, es que ves El Resplandor y dices, Kubrick Claro. saca muchas cosas de este mundo. Claro. Pero de hecho, El Resplandor de Kubrick es una película mucho más europea Sí, mucho más y británica que, mucho más británica que americana. cualquier otra cosa. Por eso no le gustaba a Stephen King. Y Posiblemente. que desarrolla mucho toda esa idea de la jauntología Exacto. y todas estas cosas. Que están en está en otra película que me gusta muchísimo, que es La linda de la casa del infierno. Sí, De John claro, Hong, que es una claro. película de una intensidad. Con guión de Richard Matheson, eso con sí. guión de Matheson. De Es una novela película suya. de una intensidad alucinante, de una agresión de la imagen constante. Sí, sí. Yo creo que es la mejor película, no sé si la mejor, pero la más impresionante de las películas de casas encantadas que hicieron los británicos en esta época. Es esa por la agresividad de la imagen y por la intensidad de todo lo que está pasando. Y luego, claro, tienes cosas como Los Inocentes, ¿no? Claro, Jack Clayton. Como la película esta de la versión de La Vuelta de Tuerca de Jack Clayton con Deborah Kerr, que es una película... Oye, y las de brujería, precisamente ahora que visualmente citabas trabajada a de una Deborah manera. Kerr, Las Brujas, Las Brujas, es otra gran película. Sí, Y también tienen esa Pero beta. John Fontaine. Eso era John Fontaine. Sí, que además la sí. produce ella. Exacto, sí. Produce ella. Deborah Kerr hizo otra, que era aquella de... como The Eye of the Arrow. De David Ah, sí, Arrow, no sé exacto. qué, Sí, que es con David buenísima, de Niven, J. Lee también Thompson. rarísima también. Es un antecedente directo del Hombre de Mimbre. Sí, con la Totalmente. diferencia que El ojo del sucede en diablo. Francia, que yo Sí. creo que eso la rebaja un poco. Sí. No se atreven a que suceda en Inglaterra. Dicen, no, eso pasa en Francia, eso aquí en Inglaterra, eso no pasa. Algo así. Pero está muy bien también. Es una película que hasta hace poco estaba muy olvidada. Sí, J. Lee Thompson, que es un director bastante Otro muy, muy director que interesante. secuestraron. Sí. J. Lee Thompson, Michael Winner. O sea, ¿alguna Sí. otra pregunta antes de que demos por finalizado este repaso? Que no es nada comparado al repaso que le da Adrián al género en el 100 libro. años, macho. 100 años, 100 años, ni más ni menos, ni desde, menos ni más. Desde películas, que es muy interesante cómo nace al final. Intento que el libro haga así un circulillo, ¿no? Y se inicia como ellos empiezan a hacer películas fantásticas, que es a través del timo más descarado de los espiritistas. Y haciendo que aparezcan los fantasmas ahí y tal, ¿no? Que es lo que hacían los espiritistas. Se mueve no sé qué, está hablando conmigo. Y había unos ahí moviendo ahí los líneas para que se moviesen no sé qué. Tal. Pues al final las películas son esa cosa y empiezan en esa cosa. Y la última película que yo trato en el libro, que es del 97, que es Fotografiando Hadas, que es una película muy hermosa, Sí. sobre las hadas de Cottingley famosas, que No, fam- Conan Doyle, Houdini, Como todo igual eso. no son tan famosas como pensamos nosotros, diremos que son famosas. las hadas con las que engañaron a Arthur Doyle. Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que era también un ferviente espiritista, y durante un tiempo unas niñas y sus madres le vendieron la idea de Son que unos negativos, había unas hadas planchas reales allí, se veían que ahí se- encima.
le mostraron fotos, esas fotos si las veis claramente, cualquiera de nosotros diría, pero si estas son las hadas de Arthur Rackham, pero precisamente yo creo que era eso, el que parecieran las hadas de las ilustraciones de cuentos victorianos lo que hizo que se lo creyera. Y esta película da una versión bastante... Hicieron dos, sí, una muy edulcorada y disneyana. Siempre suele pasar. Sí, es verdad. Creo que además la otra, que es Peter O'Toole y Harvey Keitel, sí. Creo que está hecha para televisión en origen y tal. Y es muy un poco blandita. es un poco más como la versión realista, ¿no? Y en cambio, Fotografiando Hadas es esta historia de este fotógrafo traumatizado por la muerte de la mujer que va a buscar, que necesita que las hadas sean de verdad, porque necesita creer en algo trascendente que está más allá. Y la película aguanta muy bien toda esa ambigüedad de este tío está tan perturbado que está creyendo eso o de verdad existen las hadas. Y tiene mucho que ver con todas las teorías estas sobre los hongos enteógenos y demás que estaban también flotando ya por la época dentro del neopaganismo y demás, ¿no? Es una película también muy recomendable. Claro, todo el desarrollo de la Wicca, de todo esto que se va a dar mucho en los 60, va a haber documentales, todo esto que son de explotación total y absoluta, para sacar a 4 tarados allí en pelotas, allí, nada más, pero que los ves y dices, joder, pues es interesante porque son testimonios sociológicos de un periodo. Y al final, una cosa muy, muy, muy interesante y muy, muy importante de las películas baratas de serie B, de serie Z y de serie C es que son más de verdad que las otras. Porque no hay medios y no pueden falsificar lo que hay delante. Y están rodadas donde están rodadas, con los objetos con los que están rodados y todo eso. Y hay una verdad manifiesta de cómo eran las cosas en el periodo donde se rodaron. Lo que se está perdiendo en la serie B, C, Z y en la serie A actual, porque son todo... Están rodadas en un hangar. Ahí está, y están todas rodadas con cosas digitales que no existen. Sí, exactamente, con fondos ahí... Y que no reflejan de verdad el mundo en el que vivimos, nada más que de una forma, digamos, metafórica. Cualquier serie o cualquier película actual que veáis, el primer plano, plano medio, con fondo difuminado. Para que no haya nada detrás y se puede rodar en cualquier lado. Los extras están así estáticos, así. Son gente siempre guapísimos. Los extras feos desaparecieron de las películas. Entran en CSI, entran en un laboratorio y se empiezan a pasar ahí modelos y tal. Y ¿dónde están los calvos y los feos? Ahí ya no salen. No pueden salir ya. Y es eso. Con la cámara digital es mucho más fácil enfocar así. Es mucho más fácil. No necesitas trabajar el fondo, necesitas trabajar el plano. Y ya está. Y no se muestra nada de eso. Las películas clásicas de cualquier género son ventanas al pasado, son auténticos testimonios históricos en sentido literal, incluso por malas que sean, a un historiador tanto del cine como a un historiador de la historia y de la sociología, de la evolución de la humanidad, le son instrumentos inapreciables. Puedes ver cómo era Berlín en la posguerra viendo El tercer hombre, o puedes ver cómo era Roma en la posguerra, o cuando quieras viendo desde Roma Città Aperta hasta una comedia como Vacaciones en Roma. Y en cambio, cuando vean las películas del siglo XXI para ver cómo era Nueva York o Barcelona, lo que van a ver son esos fondos intercambiables creados por luces que difuminan el fondo, creados por ordenador, intercambiables, verdes, amarronados y naranjas. Y esas ciudades y luego las que quieren ser ochenteras, que son todos filtros rosas y morados. Los 80 era todo rosa y morado. Y no lugares porque pueden ser intercambiables de un sitio a otro, puede ser cualquier ciudad para eso, para poderlas vender internacionalmente también. Entonces, haces una película de Filmax de terror aquí y en lugar de ocurrir en Barcelona o en Madrid, ocurre en un no lugar que pretenden que pueda ser Nueva York, Londres, etcétera. Entonces, al final se pierde esa función tan importante que tenía como testimonio histórico la propia naturaleza del cine. Uh-huh. Pues no sé si no hay más preguntas para Adrián. Muy fácil. Comercial. Hicieron una, tuvo éxito. Hicieron otra, tuvo éxito. Y dijeron, venga, nos especializamos. Y luego, no, lo que decía un poco antes, ¿no? Subotsky era muy, muy fan de los tebeos de la EC. Esta editorial americana que publica tebeos de policíacos, de terror, noir y tal, que todos tienen más o menos la misma estructura, con el final que es un giro irónico y tal, moralista. Él es un gran fan de eso. Y como la Hammer está ocupando un espacio, que es el del terror gótico, truculento, sanguinoliento, dice, nosotros tenemos que hacer otra cosa. Dice, pues vamos a tirar por este lado.
¿Por qué? Porque económicamente es mucho más viable para una productora pequeña, ¿no? Pueden hacer estos capítulos de 20 minutos más barato. Pueden hacer una película en una semana, rodar eso, con acceso a actores que no podrían de otra manera. Porque tú puedes contratar a Donald Pleasence, a Peter Cushing, a Joan Collins, para que vayan 2 días, porque no los necesitas más. Y puedes pagarles por 2 días lo que otra película les va a pagar por un mes. Entonces, joder, pues 2 días, voy allí y trabajo con esos 2 días. Y luego lo tenían montado muy bien. Tenían, igual que sucedía con la Hammer, tenían sus propios estudios. Tenían sus localizaciones donde trabajaban siempre. Tenían un equipo que trabajaba siempre en todas las películas. Un equipo de iluminación, sonido, maquillaje. Era un engranaje. Y era más fácil producir las películas así. Y luego tenían éxito y ocupaban un espacio que estaba vacío en aquel momento. Era algo diferente, era algo nuevo. Y como tuvo éxito, siguieron haciéndolo. Lo raro es que ninguna otra productora lo hiciera. Era como si hubiera una especie de respeto. Decir, no, esto es el terreno de la Amicus y las hacen ellos y nosotros no lo hacemos. Bueno, quizá la excepción no es británica, son algunas de las de Corman. Hay algunas americanas, Corman Poe, aquella que hicieron con relatos de Nathaniel Hawthorne también. Y yo añadiría quizá que el éxito de la primera, de la Doctor Terror. E incluso del primer modelo original de la película británica por episodios de Dead of Night, al morir la noche, tiene quizá también se podría entroncar con la tradición británica del relato corto, del cuento de terror, del cuento de fantasmas, que durante un montón de tiempo fue casi más potente como relato que como novela. Y si había funcionado bien en ese formato y en las antologías que se hacían constantemente, también la tradición británica del cuento de fantasmas por Navidad, de contar, escribir, reunirse y contar varios cuentos de fantasmas por Navidad, etcétera, posiblemente sí estuvieran un poco en la mente de esa primera película, de hecho, que funcionó también. Lo que va a venir a sustituir en los 70 al espacio este del Amicus, que va a dejar libre el Amicus, va a ser la televisión, claro, que va a adaptar esos formatos y esos relatos. Ese formato es muy goloso para la televisión, porque puedes hacer una serie que sea capítulos independientes, y entonces en los 70 es alucinante la explosión de series de ciencia ficción, fantasía, terror. Y además se conserva esa tradición, porque todos los años en Navidad la BBC estrena su película. O Doctor Who, por ejemplo, sigue teniendo su especial navideño. El especial navideño, efectivamente. Sí, es de antología también, tiene esa cosa. Ahora sí, si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada esta charla, la presentación dentro de las actividades que el Festival Internacional de Cine de Gijón desarrolla con Toma 3 en paralelo a sus proyecciones. Ya sabéis que sigue habiendo mucho festival todavía por delante, hay más películas, hay más charlas. Mañana estaremos por aquí también hablando de otro libro. Mañana repite. Sí, yo soy como los pepinillos, repito lo que haga falta, sobre todo si es para presentar libros tan apetitosos como este Oculto en Gran Bretaña, que de verdad os recomiendo a todos, sobre todo evidentemente a quienes sean aficionados al cine fantástico, porque no se había nunca hecho algo similar en nuestro país. No sé si en el resto del mundo los hay, tan amplios, tan ambiciosos, pero desde luego es un libro que merece mucho la pena, y aquellos que no seáis aficionados, pues a lo mejor también es una ocasión para un primer contacto con esa Gran Bretaña oculta, que muchas veces es, como se ve aquí claramente u oscuramente, mucho más interesante que la que creemos conocer todos. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y ya sabéis, mañana más. Gracias. Gracias, Adrián.